Los rusos rodearon la casa cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de los campos devastados por la guerra. Yo estaba escondido en el armario con el hijo del dueño, Pavel, un muchacho de apenas 15 años cuyos ojos azules habían perdido toda inocencia en estos meses terribles. El armario olía a naftalina y a madera vieja. Nuestros cuerpos se apretujaban entre abrigos de invierno y mantas polvorientas, mientras afuera se escuchaban las voces ásperas de los soldados soviéticos registrando cada rincón de la propiedad. «¿Cuántos son?», susurré al oído de Pavel, sintiendo cómo temblaba contra mi hombro. «Vi al menos 10», respondió con voz quebrada. «Mi padre, ¿crees que está bien?». No sabía qué responder. Kowalski, el padre de Pavel, nos había empujado dentro del armario apenas minutos antes, cuando los primeros gritos en ruso se escucharon desde el patio. Era un hombre bueno que había arriesgado todo por proteger a refugiados como yo. Ahora, probablemente estaba abajo, tratando de convencer a los soldados de que era solo un granjero inofensivo. El sonido de botas pesadas resonó en las escaleras de madera. Se dirigían hacia el segundo piso, hacia nosotros. 3 meses atrás, yo era solo otro refugiado más huyendo del avance alemán hacia el este. Mi nombre es Tomás Herrera, soldado republicano español que había encontrado refugio en la Unión Soviética después de la caída de la República. Pero cuando los nazis invadieron, mi estatus de refugiado político se convirtió en una sentencia de muerte. Había estado caminando durante días cuando llegué a la granja de los Kowalski. Pavel me encontró desmayado junto al pozo, con fiebre alta y una herida infectada en la pierna izquierda. En lugar de entregarme a las autoridades, como hubiera sido lo sensato, me llevó al granero y cuidó de mí. Mi hermano mayor está luchando en el frente, me había dicho mientras limpiaba mi herida. Quizás tú también tienes familia esperándote en algún lugar. Durante esas semanas de recuperación, Pavel y yo desarrollamos una amistad peculiar. Él me enseñó palabras en polaco y ruso, yo le conté historias de España, de olivos bajo el sol andaluz y de la lucha por la libertad. Su padre, un hombre silencioso y trabajador, nunca hizo preguntas. Simplemente me dio trabajo en los campos y un lugar donde dormir. Pero la guerra tiene formas crueles de alcanzar incluso a quienes intentan mantenerse al margen. El estruendo de los tanques se había estado acercando durante toda la semana. Los alemanes se retiraban en desorden, llevándose todo lo que podían y destruyendo lo que no. Los Kowalski habían decidido quedarse. Era su tierra, sus raíces estaban allí. Los rusos son nuestros libertadores, decía Kowalski, aunque su voz no sonaba muy convencida. Seguramente entenderán que somos víctimas, no colaboradores. Yo no estaba tan seguro. Había visto demasiada guerra, demasiada sangre. Sabía que para los soldados que llevaban años luchando, la línea entre amigo y enemigo podía ser muy delgada. Y tenía razón. Los primeros soldados llegaron al amanecer. No venían como libertadores, sino como conquistadores hambrientos de venganza. Habían visto sus ciudades quemadas, sus familias masacradas. Para ellos, cualquier cosa que hubiera existido bajo ocupación alemana era sospechosa. Kowalski salió a recibirlos con las manos en alto, hablando en ruso básico, tratando de explicar que eran solo campesinos. Pero uno de los soldados encontró mi manta en el granero, junto con algunos libros en español que había logrado conservar. «Extranjero», gritó. «Espía». Fue entonces cuando Kowalski nos gritó que corriéramos hacia la casa. Las voces se acercaban. Pavel respiraba de forma entrecortada, y yo podía sentir su terror. A través de la rendija del armario, vimos cómo se abría la puerta del cuarto. 3 soldados entraron, sus uniformes sucios de barro y sangre. El sargento era un hombre corpulento con cicatrices en las mejillas. Sus ojos recorrieron la habitación metódicamente. Uno de sus subordinados comenzó a revisar debajo de la cama, otro abrió los cajones del escritorio. «Aquí vivía alguien más», dijo el sargento en ruso. Pavel me apretó el brazo. Entendía suficiente ruso para saber que habían encontrado evidencias de mi presencia. Mi mente corrió a toda velocidad. Si nos descubrían, no solo moriríamos nosotros. Los Kowalski serían ejecutados por colaboracionistas. Pavel, apenas un niño, sería enviado a un campo de trabajo en Siberia. El soldado más joven se acercó a nuestro armario. Su mano tocó la manilla. En ese momento, se escucharon gritos desde abajo. Una voz femenina, desesperada. Era la señora Kowalski. «Mi esposo no ha hecho nada malo. Por favor». Los soldados se miraron entre sí. El sargento hizo una seña y los 3 salieron corriendo del cuarto hacia las escaleras. Durante unos segundos que parecieron eternos, el silencio llenó el espacio. «Tenemos que salir de aquí», susurré. «Ahora, mientras están abajo». Pavel negó con la cabeza. «Es suicida. La casa está rodeada. Quedarse aquí también es suicida. Tarde o temprano regresarán para revisar con más cuidado». Abrimos lentamente la puerta del armario.
La habitación estaba vacía, pero los gritos desde la planta baja continuaban. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Efectivamente, había soldados rodeando la casa, pero la mayoría estaba concentrada en la entrada principal. ¿Conoces otra salida?, le pregunté a Pavel. Sus ojos se iluminaron ligeramente. El Granero. Hay un túnel que mi padre cavó durante la ocupación alemana. Conduce al bosque. ¿Cómo llegamos hasta allá sin que nos vean? Pavel señaló hacia una ventana del lado opuesto del cuarto. El techo del establo. Si podemos llegar hasta ahí, podemos bajar por la parte trasera. Era arriesgado, pero quedarse significaba una muerte segura. Abrimos la ventana con cuidado. El aire frío de octubre nos golpeó el rostro. El techo del establo estaba a unos 2 metros de distancia. Una caída que se podía hacer, pero que no perdonaría errores. Pavel fue primero. Era más joven, más ágil. Calculó la distancia, tomó impulso y saltó. Aterrizó sobre el techo de tejas con un sonido sordo que me hizo contener la respiración. Esperamos unos segundos. No parecía que nadie lo hubiera escuchado. Me tocó a mí. A los 32 años, con una pierna que aún me dolía por la herida de meses atrás, no era precisamente un atleta. Pero la supervivencia puede dar fuerzas extraordinarias al cuerpo humano. Salté. Mis manos se aferraron al borde del techo justo cuando mis pies resbalaron en las tejas húmedas. Pavel me ayudó a subir, y por un momento ambos nos quedamos inmóviles, recuperando el aliento. Desde ahí podíamos ver mejor la situación. Había al menos 15 soldados rusos registrando la propiedad. Algunos estaban interrogando a Erkovalski en el patio, otros revisaban el granero. Su esposa estaba arrodillada en el suelo, llorando. El túnel, susurré. ¿Dónde está exactamente? The Bio del Pesebro Principal. Pero mira, hay soldados allí. Era cierto. 2 soldados estaban dentro del granero, exactamente donde necesitábamos ir. Tenemos que crear una distracción, dije. Pavel me miró con ojos interrogantes. Voy a entregarme, anuncié. No. Pavel me agarró del brazo. Si te entregas, te matarán. Y luego matarán a mis padres de todas formas. Si me entregas tú, como el héroe joven que capturó al espía extranjero, quizás tengan clemencia con tu familia. No puedo hacer eso. Claro que puedes. Y debes. Le expliqué mi plan. Era simple y probablemente suicida, pero era nuestra única oportunidad. Pavel se resistía, pero gradualmente entendió que no había alternativa. Esperamos hasta que los soldados del granero salieran a informar sobre su búsqueda infructuosa. Era nuestro momento. Bajamos del techo por la parte trasera del establo. Pavel se dirigió hacia la entrada principal de la granja, mientras yo me escabullí hacia el granero vacío. El túnel estaba exactamente donde Pavel había dicho. Una abertura oculta debajo del pesebre, lo suficientemente ancha para que una persona pudiera arrastrarse. Erkovalski había hecho un buen trabajo. Justo cuando comenzaba a meterme en el túnel, escuché la voz de Pavel gritando en ruso desde el patio. Lo encontré. El espía está en el granero. Los soldados corrieron hacia el granero como una jauría. Yo ya estaba a medio camino del túnel, arrastrándome en la oscuridad absoluta. Podía escuchar sus botas pisando fuerte el suelo de madera sobre mi cabeza, sus voces confundidas al no encontrar a nadie. Estaba aquí. Lo vi entrar, insistía Pavel. No hay nadie, muchacho. ¿Estás seguro de lo que viste? El túnel era más largo de lo que había imaginado. Erkovalski había cavado durante meses, creando un pasaje que se extendía casi 100 metros hasta una salida oculta entre los arbustos del bosque cercano. Mientras me arrastraba, pensaba en Pavel, en su valor para mentir a soldados armados con tal de salvar a un extraño. Pensaba en sus padres, en la forma como me habían acogido sin pedir nada a cambio. Finalmente 6 luz. Una luz tenue que se filtraba entre ramas y hojas secas. La salida. Emergí en medio de un pequeño claro, entre robles centenarios que habían visto pasar muchas guerras. Estaba sucio, exhausto, pero libre. Desde la distancia, aún podía escuchar voces en la granja. Los soldados seguían buscando, cada vez más frustrados. Caminé durante toda la noche, alejándome de la granja Kowalski y adentrándome en el bosque profundo. No tenía un destino claro, solo la certeza de que necesitaba poner la mayor distancia posible entre los soldados rusos y yo. Al amanecer, llegué a una colina desde donde podía ver la granja a lo lejos. Una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo. Mi corazón se hundió. Habían quemado la casa. No sabía si los Kowalski habían sobrevivido. No sabía si Pavel había logrado convencerlos de su inocencia. No sabía si mi escape había servido para salvarlos o si, por el contrario, había sellado su destino. La culpa me pesaba más que el hambre o el frío. Durante los días siguientes, sobreviví comiendo bayas y bebiendo agua de arroyos.
Evitaba cualquier contacto humano. La región estaba llena de soldados soviéticos consolidando su control, y también de partisanos de diversas facciones que luchaban sus propias batallas privadas. Una semana después, en un pueblo abandonado cerca de la frontera, encontré a un anciano sacerdote ortodoxo que me dio refugio en su iglesia en ruinas. La guerra está terminando, me dijo, pero para algunos, la paz tardará mucho en llegar. Pasaron 3 meses antes de que me atreviera a regresar a la región donde estaba la granja Kowalski. El invierno había llegado con fuerza, cubriendo el paisaje con un manto blanco que ocultaba las cicatrices de la guerra. La casa había sido reconstruida parcialmente. Había signos de vida, humo saliendo de la chimenea, ropa colgando en cuerdas para secar. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza. Kowalski estaba reparando la cerca del patio. Cuando me vio, dejó caer el martillo y se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, lentamente, sonrió. Tomás, dijo simplemente. Sabía que volverías. Pavel salió corriendo de la casa. Había crecido en esos meses, se veía más alto, más fuerte, pero también más serio. Los ojos de un hombre que había visto demasiado. ¿Están todos bien?, pregunté, temiendo la respuesta. Mi madre está en el pueblo, ayudando en el hospital improvisado, respondió Pavel. Los soldados, después de que te fuiste, se calmaron. Les dije que eras un trabajador temporal que huyó cuando los vio llegar. Al final nos creyeron. ¿Y la casa? Un accidente con la cocina unos días después, explicó Kowalski con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Pero la hemos reconstruido. Y esta vez, con un sótano apropiado. Los meses siguientes fueron de adaptación a la nueva realidad. Los alemanes habían sido expulsados, pero los soviéticos no eran exactamente libertadores benevolentes. Había nuevas reglas, nuevas autoridades, nuevos miedos. Oficialmente, yo no existía. No tenía documentos válidos bajo el nuevo régimen, no tenía un estatus legal reconocido. Pero los Kowalski me mantuvieron oculto, me dieron trabajo en la granja, me trataron como parte de la familia. Pavel había madurado extraordinariamente. Ya no era el muchacho asustado escondido conmigo en el armario. Se había convertido en el intérprete no oficial entre las autoridades soviéticas y los campesinos locales. Su ruso había mejorado considerablemente, y tenía una habilidad natural para navegar las complejidades políticas del nuevo orden. Aprendí mucho esa noche en el armario, me dijo un día mientras trabajábamos juntos reparando el techo del granero. Aprendí que a veces mentir es la única forma de decir la verdad. Una tarde de primavera de 1945, llegó un jeep militar a la granja. Pavel y yo nos tensamos inmediatamente, pero Kowalski nos tranquilizó con una mirada. Del vehículo bajó un oficial soviético acompañado de un intérprete. Pero no venían a arrestar a nadie. Necesitamos personas con experiencia agrícola para ayudar en la reconstrucción, explicó el oficial. Especialmente aquellos que puedan enseñar técnicas modernas de cultivo. Era una oportunidad. Una oportunidad de obtener documentos legales, de existir oficialmente en este nuevo mundo. Me convertí en Tomás Kowalski, primo lejano de la familia que había llegado desde una región remota de Polonia. Pavel y su padre habían preparado una historia detallada, documentos falsos pero convincentes, testimonios de vecinos que confirmaban mi presencia en la zona desde antes de la guerra. Los soviéticos, desesperados por reconstruir la infraestructura agrícola, no hicieron demasiadas preguntas. Mi experiencia trabajando en cooperativas durante la República Española resultó inesperadamente valiosa. Durante los siguientes 2 años, ayudé a establecer granjas colectivas en la región. Era un trabajo duro, a menudo frustrante debido a la burocracia soviética, pero me daba propósito y, más importante, me permitía quedarme cerca de la familia que me había salvado la vida. Pavel comenzó estudios de ingeniería en la Universidad de la capital regional. Era brillante, ambicioso, y tenía la sabiduría de quien había crecido en tiempos difíciles. Durante las vacaciones regresaba a la granja y me contaba sobre el mundo que se estaba reconstruyendo fuera de nuestro pequeño rincón rural. El mundo está cambiando, Tomás, me decía. Habrá nuevas oportunidades, pero también nuevos peligros. En el otoño de 1947, llegó una carta que cambiaría todo. Era del consulado español en Moscú. Alguien había estado buscando supervivientes de la guerra civil que se hubieran refugiado en la Unión Soviética. La carta era breve pero impactante. Mi hermana Carmen, que había emigrado a México después de la caída de la República, me había estado buscando durante años. Había contactado organizaciones internacionales, gobiernos, cualquier entidad que pudiera ayudarla a encontrar rastros de su hermano perdido. Ahora, con la guerra terminada y las comunicaciones internacionales gradualmente restaurándose, finalmente había llegado información sobre mi posible paradero.
Tienes familia, dijo Pavel después de leer la carta conmigo. Familia real que te está buscando. Era cierto. Pero después de todo lo que habíamos vivido juntos, los Kowalski también se habían convertido en mi familia real. La decisión fue agonizante. Debía intentar reunirme con Carmen en México, o quedarme con las personas que me habían salvado la vida y me habían dado una nueva identidad. Fueron semanas de reflexión profunda. Caminaba por los campos que había ayudado a reconstruir, miraba la casa donde había encontrado refugio, pensaba en la noche en el armario que había cambiado el curso de mi vida. Kowalski fue el que finalmente me ayudó a decidir. Tomás, me dijo una noche mientras cenábamos, nosotros te salvamos porque era lo correcto. Pero no te salvamos para que te quedaras prisionero de la gratitud. Te salvamos para que pudieras vivir la vida que te corresponde. Pero ustedes son mi familia ahora. Y siempre lo seremos. Pero en México tienes una hermana que ha estado llorando tu muerte durante años. Nosotros tenemos la bendición de saber que estás vivo. Ella no. Pavel estuvo de acuerdo. Además, añadió con una sonrisa, no es como si México estuviera en otro planeta. Después de que termine mis estudios, quizás pueda ir a visitarte. La decisión estaba tomada. Los trámites para obtener permiso de salida de la Unión Soviética fueron complejos y lentos. El mundo de la posguerra estaba lleno de sospechas y burocracias kafkianas. Pero Pavel, que ahora trabajaba medio tiempo como traductor para las autoridades regionales, logró navegar el laberinto administrativo. En la primavera de 1948, finalmente recibí autorización para viajar a México vía Francia. Era un viaje largo y complicado, que requería múltiples visas y escalas, pero era posible. La noche antes de mi partida, Pavel y yo regresamos al armario donde nos habíamos escondido 4 años atrás. Era extraño estar allí nuevamente, ahora como hombres libres. ¿Te acuerdas de lo asustado que estabas?, le pregunté. ¿Yo asustado? Tú temblabas tanto que pensé que el armario se iba a caer, respondió riendo. Pero luego se puso serio. Esa noche aprendí algo importante, Tomás. Aprendí que la valentía no es no tener miedo. La valentía es hacer lo que hay que hacer a pesar del miedo. Tenía razón. Esa lección nos había servido a ambos en los años siguientes. Estoy escribiendo esta historia en mi estudio en Ciudad de México, en el año 1968. Han pasado 20 años desde que dejé la granja de los Kowalski, pero no pasa un día sin que piense en ellos. Carmen y yo nos reunimos en el puerto de Veracruz en junio de 1948. Fue un momento que ninguno de los dos olvidará jamás. Ella había construido una nueva vida en México, se había casado con un refugiado alemán que había huido del nazismo, y juntos habían establecido un pequeño negocio de importaciones. Me integré a esta nueva familia mexicana, aprendí a amar este país que me acogió sin preguntas ni condiciones. Pero siempre mantuve correspondencia con Pavel y sus padres. Pavel se graduó como ingeniero y se especializó en sistemas de irrigación. Trabajó en varios proyectos importantes de desarrollo agrícola en Europa del Este. Sus cartas están llenas de planes ambiciosos para modernizar la agricultura soviética. Kowalski murió en 1965, pero tuvo la satisfacción de ver a su hijo convertirse en un profesional respetado y de saber que su acto de bondad hacia un refugiado extranjero había tenido consecuencias positivas que se extendieron por todo el mundo. Pavel me visitó en México en 1966. Habíamos cambiado mucho desde aquella noche en el armario, pero la conexión profunda que se forjó en esos momentos de terror compartido permanecía intacta. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo durante su visita, mientras contemplábamos el atardecer desde la terraza de mi casa en Coyoacán. Si los rusos no hubieran rodeado la casa esa noche, probablemente nunca habríamos desarrollado esta amistad tan profunda. A veces las circunstancias más terribles producen los vínculos humanos más hermosos. Tenía razón, como siempre. Ahora, a los 56 años, miro hacia atrás y entiendo que mi vida real comenzó esa noche en el armario. Todo lo anterior fue prólogo, todo lo posterior ha sido la verdadera historia. Una historia de supervivencia, sí, pero sobre todo una historia de cómo los seres humanos pueden encontrar luz en la oscuridad más profunda, y cómo los actos de bondad pueden crear ondas que se extienden a través de décadas y continentes. Los rusos rodearon la casa, es cierto. Pero lo que encontramos en ese armario no fue solo un escondite temporal de la muerte, sino el comienzo de una vida nueva y una amistad que ha durado toda la vida. A veces, cuando el viento sopla fuerte por las noches en Ciudad de México, cierro los ojos y puedo escuchar otra vez las botas de los soldados en la escalera, sentir el temblor de Pavel contra mi hombro, respirar el aire enrarecido de nuestro refugio improvisado. Y sonrío, porque sé que fue allí, en esa oscuridad compartida, donde aprendimos que la esperanza y la humanidad pueden sobrevivir a cualquier guerra.